Al día siguiente de Navidad, en 1996, la policía de Boulder recibe la llamada de una mujer diciendo que han secuestrado a su hija. Se llamaba Patsy Ramsey. Por favor, nos acabamos de levantar y no está. Dios mío, por favor, dense prisa, dense prisa. ¿Patsy? 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 Me llamo Bob Whitson. Soy sargento retirado del Departamento de Policía de Boulder. El jueves 26 de diciembre de 1996 recibí un aviso de secuestro con una nota de rescate. El detective Bob Whitson se dirige a la casa donde viven John y Patsy Ramsey junto a sus dos hijos pequeños, John Bennett, de 6 años, y Burke, de 9. Cuando llegué, ya había dos detectives, el detective Arkin y el detective Patterson. También había policías de patrulla que habían inspeccionado la casa en busca de John Bennett sin éxito, y tampoco habían encontrado prueba de ningún crimen. Sin pistas, la policía centró su atención en la única prueba del lugar. La nota de rescate era muy detallada. Somos un grupo extranjero. Queremos $118,000. Quédese junto al teléfono de 8 a 10 de la mañana para recibir las instrucciones de cómo debe hacer la entrega del dinero. También contenía amenazas muy claras. Si no cumple con lo estipulado, mataremos a su hija y nunca más verá su cuerpo. Si acude a la policía o al FBI, la decapitaremos. La película Rescate se había estrenado hacía un par de semanas, con lo que me pareció que alguien estaba emulando la película. La policía peinó el terreno familiar de 650 metros cuadrados, quedando patente que los Ramsey llevaban una vida acomodada. John y Patsy Ramsey eran la típica pareja americana que todo el mundo quiere ser. Eran ricos, bien parecidos, con 2 hijos preciosos. Formaban una estampa idílica, en teoría. Soy Judith Phillips, amiga de Patsy Ramsey. John era esquivo, callado, un hombre de negocios muy exitoso y un buen padre. Patsy trabajaba en una empresa de informática con mi marido y ahí nos conocimos. El grupo de amigas éramos todas madres. John Bennett era dulce y lista, divertida. Le encantaba gastar bromas a todo el mundo. Era una niña muy divertida. Patsy era muy protectora con ella y muy buena madre para John Bennett. Sin rastro de la pequeña John Bennett, de 6 años, la policía pidió a los Ramsey que reconstruyeran las 24 horas anteriores a la desaparición. Las navidades en casa de los Ramsey eran todo un increíble acontecimiento. Patsy ponía un árbol de Navidad en cada habitación. Los Ramsey se levantaron la mañana de Navidad, igual que millones de estadounidenses, y abrieron los regalos. Más tarde, alrededor de las 4 o 4:30, fueron a la casa de los White para la cena de Navidad. Fleet y Priscilla White eran muy amigos de los Ramsey. La fiesta se alargó hasta las 9:30. Cuando volvieron a casa, Burke subió a acostarse y llevaron a John Bennett a su habitación. No había nada extraño en la casa. No habían dejado puertas abiertas, ningún sonido raro, nadie parecía haber entrado en la casa. Según Patsy Ramsey, se despertó a las 5 de la mañana y bajó por las escaleras traseras hasta la cocina, parece ser que para hacerse un café. Y allí se encontró con una extensa nota de 3 páginas escrita a mano. Enseguida se dio cuenta de que era una nota de rescate. A medida que la pesadilla se vuelve realidad, Patsy le grita a su marido que vaya a ver a los niños. John encuentra a su hijo Burke dormido en su cama. Pero no hay ni rastro de John Bennett.
Patsy llama a emergencias. ¡Un secuestro! Por favor, dense prisa. Explíqueme qué ha pasado, ¿de acuerdo? Me llamo Greg McCrary y soy un analista jubilado del FBI. Después de llamar a emergencias, Patsy Ramsey llamó a algunos amigos buscando consuelo, pidiéndoles que fueran a la casa. Siendo la nota de rescate la única pista, la policía se preparó para recibir la llamada entre las 8 y las 10. La policía estaba a la espera. Los Ramsey estaban a la espera, así como los amigos que se habían acercado a consolarles. El momento era muy tenso, esperando a que sonase el teléfono para poder iniciar una negociación con los secuestradores. No puedo imaginarme el nerviosismo de estar esperando al lado del teléfono. Era su única esperanza de recuperar a su hija, pero el teléfono nunca sonó. Pasadas las 10 y sin haber recibido la llamada, sigue sin saber qué pasa. ¿Ha surgido algún problema? ¿Llamarán más tarde? ¿El secuestrador está vigilando? ¿Qué es lo que ocurre? No lo sabíamos. El detective Whitson vuelve a la comisaría para diseñar la estrategia a seguir junto al FBI. Se lleva a todos los agentes que estaban allí, menos a uno. Cuando la policía se marcha, Linda Arnn se quedó como la única representante de la ley en la escena del crimen con los Ramsey y el resto de personas allí congregadas en ese momento. A estas alturas, John Ramsey está tan visiblemente nervioso que Arndt decide encomendarle una tarea. Linda Arnn pidió a John que registrara la casa de arriba a abajo en busca de cualquier cosa o detalle que estuviera fuera de lugar o le pareciera sospechoso. John y su amigo Fleet White se pusieron a buscar en el sótano, por las diferentes estancias. Abrió la puerta de lo que él llamaba la bodega, y para su completo horror, allí yacía el cuerpo de su hija. Ya estaba muerta en ese momento. Tenía cinta de embalar tapándole la boca y un golpe en la cabeza. Estaba envuelta en una manta blanca. Tenía restos de cuerda en las muñecas y un cordón alrededor del cuello. John Ramsey la coge inmediatamente, le arranca la cinta de la boca y corre con ella escaleras arriba. Cuando encontraron el cuerpo, regresé a la casa de los Ramsey y nunca olvidaré la escena. La señora Ramsey, de pie, sosteniendo el cuerpo de John Bennett y llorando sin parar, era un lamento profundo y continuo, acunándola adelante y atrás. No hay nada que puedas decir en ese momento. Estaba en trance. No me lo creía. No podía creérmelo. La niña pequeña que acababa de ver, ¿estaba muerta? No me lo podía creer. Ya no se trataba de un secuestro y rescate. Era el asesinato de una niña pequeña. Los agentes de guardia se presentan en casa de los Ramsey para llevar a cabo la investigación. Y mientras inspeccionan el sótano, encuentran una pista espantosa. Un trozo de brocha que se había usado para hacer un garrote. Los Ramsey afirmaban que un intruso debía haber entrado en la casa y matado a su hija. Pero nada hacía indicar un allanamiento. No habían forzado puertas ni cerraduras, nada. Cuando los investigadores entraron en el cuarto de John Bennett, no había signos de lucha o violencia. Nada indicaba que allí se hubiera cometido un crimen. ¿Era tan descabellado que sus primeros sospechosos fueran John y Patsy Ramsey? La policía interroga a John Ramsey y se quedan de piedra con lo que encuentran. La policía informó que escuchó a John hablando por teléfono, haciendo reservas de viajes. No hace falta ser detective de homicidios para pensar que alguien que se pone a hacer planes de viaje horas después de haber encontrado muerta a su hija es más que sospechoso. La policía les dice a los Ramsey que han de permanecer en Boulder para colaborar en la investigación en curso. Los Ramsey acceden a quedarse, pero descartan rápidamente la idea de testificar por separado. Los investigadores querían obtener declaraciones separadas para después poder comparar ambas versiones y determinar la veracidad de los hechos relatados. Si se les interrogaba juntos, no había manera de saber las versiones de cada uno, ya que estarían sesgadas por lo que va relatando el otro.
Los policías no aceptan las condiciones impuestas y se topan con otro obstáculo cuando no les permiten hablar con su hijo Burke. Requerían la presencia de un psicólogo infantil o un policía psicólogo para hacer la entrevista con Burke y no la de un detective. Soy Michelle Wood. Soy una detective de homicidios en activo y una experta en interrogatorios. He llevado muchos casos en los que las víctimas eran asesinadas en su casa y los primeros sospechosos eran sus propios familiares. Normalmente, si no tienen nada que ver en los hechos, acceden a colaborar en la investigación en todo lo que se les pida. Cuando alguien se muestra reacio a ofrecer esa colaboración, es una muy mala señal. Horas después de haber descubierto el cuerpo de John Bennett, los Ramsey solicitan asistencia legal. Pidieron 2 abogados, uno para Patsy y otro para John. Ese hecho sugería un posible conflicto de intereses entre John y Patsy. Creo que con ese gesto incrementaron las sospechas de los detectives sobre su posible conocimiento y participación en el crimen. Una semana después del asesinato, aparecieron en la televisión con su primera entrevista. ¿Están completamente convencidos de que su hija fue secuestrada por alguien extraño a la familia y a su círculo de amigos? Sí, Hay un asesino suelto. desde luego que sí. No sé quién es. No sé si es hombre o mujer. Pero si viviera en Boulder, les diría a mis amigos que mantuvieran Tranquila, cariño. a sus hijos bien cerca de ellos. Alguien anda por ahí suelto. La respuesta pública a la entrevista no se hizo esperar y fue crítica. Todo parecía muy controlado. No estoy segura de que les beneficiara mucho aparecer en televisión, porque en ese momento ya había pasado lo peor y ya estaban solos en su casa. Considero que hubiera sido mejor que salieran a su porche el día después del asesinato rogando la colaboración ciudadana. Creo que fue muy significativo el hecho de que los Ramsey se negaran a hablar con los detectives, pero sin embargo, sí fueron a la tele a hablar abiertamente. No iban a decir nada que no quisieran decir. Los Ramsey solamente contestaron a las preguntas de la prensa, de manera que los detectives se centraron en las pruebas, revelando la autopsia la secuencia de hechos que desembocó en la muerte de John Bennett. Según el examen, resultaba obvio que le habían golpeado la cabeza con algún objeto. Había hinchazón cerebral que indicaba que seguía viva y después la estrangularon, causándole así la muerte. El informe de la autopsia también revelaba otro espeluznante hallazgo. Paralelamente, tenía arañazos por toda la espalda, los hombros, piernas y manchas de sangre en su ropa interior. Tenía los arañazos y moratones típicos de una agresión sexual. Pero el hallazgo menos brutal de la autopsia es el que quizá resulta más curioso. La prueba más definitiva hallada en la autopsia es que John Bennett tenía restos de piña en el estómago. Estaba en su aparato digestivo sin digerir, lo que llevaba a pensar que se la había comido justo antes de que la mataran. Nadie recuerda que le pusieran piña a John Bennett en la fiesta de Navidad de la que venían. Fue directa a la cama. El día del asesinato, los policías encontraron algo que en el momento no resultó relevante. En la cocina había un cuenco con piña y una cuchara dentro. Una vez más, se elevan las sospechas sobre lo que ocurrió en la casa esa noche, y los detectives dedujeron que quienquiera que la asesinara le había dado la piña. ¿Cómo se explica que alguien le diera piña en plena noche? ¿Fue una parada en el recorrido entre su cuarto y su muerte en el sótano?